Vamos a leer la palabra del Señor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, y nos vamos al versículo 27. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban. Otra versión dice, clamaban a voz en cuello: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús salió pues de la casa de la niña, le siguieron dos hombres ciegos que gritaban a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron. Lo creemos. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Quiero confesarles que al estudiar esta palabra la encontré tan sencilla que dije: ¿qué puedo yo decir de este pasaje que ya no haya dicho de la fe? He estado predicando de la fe durante toda la pandemia. ¿Qué hay algo de fe aquí que ya sea diferente a lo que yo haya dicho? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ese es el poder de vida que tiene la palabra. Vámonos a un cuadro. Jesús ha venido de la región de los Gadarenos. Jesús viene en una barca, llega a la ciudad de Capernaum. El gentío se agolpa, dice una multitud. En medio de la multitud aparece Jairo. Jairo se lleva al Señor y la multitud le sigue. Y entre la multitud aparece la mujer con flujo de sangre. El Señor la sana. Van a la casa de Jairo. Pero hay dos personas que no han aparecido porque no ha habido oportunidad para ellos, no ha habido tiempo, no ha habido puerta para ellos. Son dos ciegos. Ahora el Señor regresa. Recuerden, Jesús viene de los Gadarenos, viene de echar fuera el demonio de Gadara, ha cruzado el mar, viene para la casa a comer, a descansar, pero no puede por la multitud. Va a la casa de Jairo y la multitud, y en medio de la multitud la mujer con flujo de sangre. Se va luego a la casa de Jairo, saca a la gente, entra, sana a la niña, la levanta de la muerte, la devuelve. Allí hay tiempo, hay espacio, hay de todo. Luego regresa para ir finalmente a la casa que era el propósito de él desde que vino en la embarcación. Y ahora en el camino se aparecen dos ciegos gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hay algunas particularidades aquí. Este pasaje no aparece ni en Lucas, ni en Juan, ni en Marcos. O sea, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Aparece solo en Mateo. No se da el nombre de los ciegos.
En Jericó también eran dos ciegos, pero se nos da el nombre de Bartimeo. Así que pensemos, mis amados, que nosotros, para nosotros, Dios tiene algo particular. Dios es particular, Dios es individual. No hay nada que sea parecido. Esta es lo que yo he llamado la fe inoportuna. Oye, ya, el hombre ha navegado, ha llegado, no lo han dejado llegar ni comer, se lo han llevado, se le atravesó la mujer con flujo de sangre en el camino, la atendió, sigue para la casa de Jairo, sana a la niña, todo lo demás regresa, va para la casa por fin. ¿Y qué? Y no lo dejan tranquilo. Esto es lo que yo he llamado la fe inoportuna. Por eso el Señor me volvió a recalcar la riqueza de la palabra de Dios. ¿Qué hay en este pasaje que ya yo no haya dicho? Esta es la fe inoportuna. Cuando el Señor respondió a la inquietud de sus discípulos que le piden, enséñanos a orar. El Señor dice, estaba orando en un lugar y llegó uno de sus discípulos y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dio el pan nuestro, pero también les da una parábola. Lucas 11:5 les muestra la parábola del amigo inoportuno. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Alguien reciba esa palabra, me dará todo lo que necesito. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Veo aquí yo al amigo inoportuno. ¿Qué momento para llegar? Cuando ha pasado el tiempo, cuando hay cansancio, cuando el Señor ya va para la casa. Y el cuadro que da Mateo en el original griego es que el grito de ellos era tan insistente que molestaba a la gente que oía. Y el Señor en apariencia no les hace caso, al punto que el Señor llega a la casa y se mete en la casa. Y se meten ellos a la casa también. Esa es la fe inoportuna. Pero esa fe inoportuna dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y aquí tenemos a 2 hombres pidiendo. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí tenemos a 2 hombres buscando la casa, al Señor. Y aquí tenemos a 2 hombres llamando,
se metió en esta casa, se metió llamando. Es la fe inoportuna. Bueno, de eso quiero compartir con ustedes lo siguiente. Lección número 1, si alguien la puede copiar, porque sobre todo para esta época es en extremo importante. La fe inoportuna crea su oportunidad. La fe inoportuna crea su propia oportunidad. La fe crea una oportunidad donde no la hay. Escriba eso, si no le molesta, pues. La fe crea una oportunidad donde no la hay. Veamos. Jesús llegó, la multitud los rodeaba. Ellos ciegos no podían llegar. Llegó Jairo, un hombre importante, y el Señor va con Jairo. En el camino, la mujer con flujo de sangre se acerca, pero ellos no pueden. La multitud, el impedimento. Se pierde el Señor en las calles de Capernaum porque se va a la casa de Jairo. Ellos quedan un poco confundidos porque no pudieron llegar. Se pasa el tiempo, pero ya ellos saben que hay una casa donde Jesús se queda cuando llega a Capernaum. La casa de la suegra de Pedro, o la casa de Pedro, donde vivía Pedro con su mujer y su suegra. Venga con nosotros a Israel y lo vamos a llevar a la casa de Pedro en Capernaum. Y el Señor los ignora en el camino hasta que entra a la casa, pero ellos siguen, porque la fe va a crear una oportunidad donde no la hay. Aunque la multitud rodeara a Jesús y eso fuera un impedimento, la fe de estos hombres no se detuvo por eso. Aunque hubo alguien que recibió un milagro antes que ellos y como que no había lugar, la fe no se detuvo. Aunque el Señor se perdió en las calles, aunque se demoró en la casa de Jairo, ellos tenían fe. Tiene que regresar a la casa. Quiero decirles, hermanos, ellos no fueron atendidos en el primer momento. No fueron atendidos en el camino. No fueron atendidos cuando la multitud rodeaba al Señor. Pero la fe crea una oportunidad donde no la hay. Quiero que guarde eso en el corazón. La fe crea una oportunidad donde no la hay. La fe inoportuna nunca pierde la acción. No se detiene porque las circunstancias dicen no. La fe inoportuna no se amilana porque las cosas no van como uno imagina. No fueron atendidos porque hay una multitud, pero la fe nunca se da por vencida. Diga esto conmigo en voz alta. La fe nunca se da por vencida. Pregúntele al pastor Chumo, pregúntele a la pastora Mayela Chumo, cuando los médicos no dieron esperanza y ella hasta pensó sacarlo de ese hospital y llevarlo a un mejor hospital, pero no había cama en ningún hospital en Panamá en ese momento. Pero la fe nunca se da por vencida. Y esa mujer con su marido en coma, inconsciente, llamaba a este, llamaba al otro pastor, pedía oración, pedía que la iglesia ayunara.
La fe nunca se da por vencida. Y la fe crea su propia oportunidad. Ahora, estos dos ciegos son anónimos. No tienen nombre. Seguro que tenían nombre, pero no aparece en la Biblia. Aquí quiero decirte algo, en el amor del Señor. Las desgracias se unen y se entienden. ¿Quién podía entender mejor a este ciego? El otro ciego. ¿Quién podía entender mejor a este ciego? El otro ciego. ¿Quién entiende mejor a alguien que está en la cárcel? Alguien que está en la cárcel o que ha sido presidiario. ¿Quién entiende mejor a alguien que está en el problema de drogas? Ni siquiera el psiquiatra. Es alguien que ha pasado por allí. Por eso entiendo que el pastor muchas veces tiene que vivir situaciones complicadas para poder entender a la gente. La Biblia dice en 1 Corintios que Jesucristo nos entiende. Padre de misericordia, dice, y Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a otros que están en tribulación con la consolación con que somos consolados por Dios. ¿Quién entiende al que ha pasado por cáncer? Otro que ha pasado por cáncer. No quiere decir que yo, que por la misericordia de Dios nunca he pasado por cáncer, no la entienda, pero no tengo el grado de identidad. Quisiera una cámara que captara el esfuerzo que está haciendo el hermano para ser ciego. Es una cosa increíble. No sé cómo soporta minutos y minutos con los ojos blancos. Santo Dios. ¿Y cómo se va de aquí? No se va visco. Bendícelo, Padre. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, nadie entiende al que se le ha quebrado un negocio, sino aquel también a quien un negocio un día se le vino abajo. Nadie entiende a un hijo drogadicto como una madre que sí haya pasado por esa situación. Lo que te trato de decir es que si estás pasando por algo difícil, mañana eso que hoy es difícil para ti, no solamente será una bendición para ti, será una bendición para alguien que está pasando lo que tú estás atravesando hoy. Y por eso quiero suplicar, bendito sea Dios, gracias Espíritu Santo, tú estás aquí, tú nos amas. Nadie entiende a un pastor como otro pastor. Nadie entiende a un cirujano como otro cirujano. Así que, Padre, todas las madres solteras que están criando a sus hijos en dificultad en esta época y que no saben cómo harán en el retorno escolar y luchan en la educación virtual. Amado, asóciate con alguien que tenga fe, que esté pasando una situación difícil o que ha pasado una situación difícil, porque Él sabrá comprenderte y ayudarte. Amada hermana, es la ley de la asociación. Hasta el mundo ha entendido eso. Por eso existen, por ejemplo, alcohólicos anónimos. Porque nadie entiende mejor a un alcohólico que otro que ha sido alcohólico. Y nadie entendía mejor a este ciego que el otro ciego. La mujer del flujo de sangre se robó el show y ellos fueron ignorados. Pero la fe
crea la oportunidad. No pudieron llegar ni a la casa de Jairo. Allá tampoco fueron atendidos. Pero ellos crearon una oportunidad. Por eso, aunque la oportunidad piensas que haya pasado, sigue creyendo, sigue confiando y sigue esperando en Dios. Así que allí viene el Señor. Dice, cuando salió el Señor de la casa de la niña. ¿De qué casa de la niña? De la niña de Jairo, de Talita Cumi. Cuando salió el Señor para ir a la casa donde Él vive, donde Él descansa, donde Él come, la casa de Pedro, entonces los ciegos dijeron, aquí está nuestra oportunidad. No había oportunidad, pero la crearon. Y es mi oración, amados, que en esta época tan difícil, de complicación económica, de complejidad, de dificultad financiera, tú puedas encontrar una oportunidad donde no la hay y puedas saber que la fe va a crear una oportunidad donde antes no existía. Esa es la primera enseñanza que nos dan estos ciegos. La fe que crea una oportunidad pide según lo que ella conoce, según lo que le es revelado. Estos hombres ni siquiera lo llaman Jesús. Le dicen sencillamente, hijo de David, porque es lo que se les había revelado. Isaías 35:5. Entonces dice, los ojos de los ciegos le verán, la lengua del mudo cantará, las piernas de los débiles saltarán. Solamente el hijo de David podía hacer eso, el Mesías. Y la fe clama según la revelación que tiene. La fe pide en inclusión. Ellos dicen, ten misericordia de nosotros. Bartimeo tenía a otro ciego al lado, pero Bartimeo clamaba, ten misericordia de mí. Ellos dicen, ten misericordia de nosotros. Y te voy a decir algo. Ellos vienen a pedir misericordia porque lo llaman por el título, hijo de David, no por el nombre, porque no conocían a Jesús humano, pero sí sabían que el hijo de David tendría la capacidad de abrir los ojos de los ciegos. Por eso, habla con Dios de acuerdo a lo que entiendes y a lo que sabes. Y a lo que no sabes, déjalo en manos de Dios. Dios no te va a pedir más de la revelación que has recibido. Eso no significa que debes quedarte en la revelación que ya tienes. Lo que significa es que lo que ya conoces de Dios es suficiente para que puedas orar. Si ya conoces que Jesús salva, es suficiente para que puedas pedir salvación. Si ya conoces que Jesús sana, es suficiente para que puedas pedir sanidad. Entonces ellos elevan una petición: ten misericordia de nosotros, porque no lo merecemos. Pero si tú tienes misericordia de nosotros, la misericordia será suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Tu misericordia incluirá el perdón de nuestros pecados, incluirá la razón por la cual somos ciegos, pero incluirá también la sanidad que hoy necesitamos. La fe crea una oportunidad
según lo que conoce. Por eso Dios utilizará lo que conoces. Y tantas hermanas hoy están usando habilidades y talentos, que es lo que conocen, para seguir adelante. Y han abierto pequeñas empresas y pequeñas fábricas y talleres de confección y ventas de productos, totalmente alejados de lo que hacían antes, pero es lo que conocen. Y Dios utilizará lo que tú conoces. Y lo que ellos sabían es que el Mesías traería luz a los ciegos. Esa es la fe que crea una oportunidad. Y el Señor sigue caminando y va y los ignora, pero la fe insiste. Esto es lo que quiero dejar en su corazón. La fe insiste y no se detiene. Esta es la bendición. No detenerse porque no está resultando como yo imaginé. No detenerse porque en mi mente yo tenía un concepto de cómo sería esto. Pero Él sigue caminando. Pues si Él sigue caminando, no se detenga. Jesús siguió caminando hasta llegar a la casa sin hacer caso. Bueno, si Él va para la casa, nosotros vamos también. Esa es la fe. Si hay que ir al médico, vamos al médico. Si hay que ir al hospital, pues vamos al hospital. Esa es la fe. Si hay que ir al banco, vamos al banco. Si hay que volver a hablar con el gerente, vamos. Si hay que hablar con la compañía que nos vendió el automóvil y le decimos, mira, la cosa está mal, vamos. Pero no me quedo con los brazos cruzados a que venga el abogado y me quite la flota de los equipos que tengo. Creo que alguien me está escuchando y creo que alguien me está entendiendo. La fe va a ir a donde hay que ir, pero no se va a detener. Si hay que meter la solicitud, la metemos. Si hay que volver a hablar con el gobierno, volvemos a hablar. Si hay que volver a explicar que los impuestos son muy altos, que por favor nos den una capacidad, pues vamos a volver a hacerlo. Pero la fe va a llegar hasta donde tiene que llegar. La fe crea oportunidades porque abre puertas. Aleluya. Jesús entró en la casa. Bueno, se metió el Señor en la casa. Se metió en la casa. El amigo inoportuno dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que abrir la puerta. Te quiero decir algo, la fe abre puertas. Esto me tocó a mí. Y quiero decirle a alguien, la fe abre puertas. Lo que más hoy hay en el mundo es puertas cerradas. Despido de millones de trabajadores alrededor del mundo. Cierre de fábricas. Nissan en Barcelona. Airbus en Francia, en España. Ford en Estados Unidos. Cerrando plantas. Millones de despidos. Pero la fe tocará. Y la fe abre puertas. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, quiero decirles algo. A estos hombres, la naturaleza les dio oídos para saber que era Jesús. Les dio piernas para caminar. Les dio corazón para seguir adelante. Y le dio voz para clamar por lo que la vida les había quitado. No nacieron ciegos, pero algo sucedió que les volvió ciegos. Y para los judíos eso era un castigo de Dios.
Estaban ciegos por algún pecado. Algo sucedió, algo cometieron que los volvió ciegos. Voy a repetir esto. La naturaleza les dio corazón, oídos para oír que era Jesús, pies para caminar y voz para clamar. Pero la vida les quitó la visión. La vida le quitó los ojos. Ahora viene la gracia. La gracia le dio lo que la vida no les pudo dar y lo que la naturaleza no les pudo dar. La gracia les dio la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso hoy, si la vida te ha quitado, si la vida te ha arruinado, si la vida ha impedido tu avance, si la vida ha roto tus sueños, si tus propios errores o los errores de otros o la maldad de otros o tu imprudencia, lo que sea, te ha llevado a una situación en la que no quieres estar, la que te sacará de allí será la fe. Y la fe crea una oportunidad. Y la fe inoportuna siempre responde asertivamente. Esta es la gracia de la fe. Y si la puerta se cerró porque el Señor entró, quedan manos para tocar. Y la promesa dice: llamad y se os abrirá. Así que después de tanta insistencia, ¿qué podía hacer el Señor? Dice, los mandó a entrar. Les dijo, entren. Y yo no sé qué hizo la suegra de Pedro. Dice, yo no quiero ciegos aquí. No tengo café. No tengo café para tanta gente. No hay pan. Pero entraron. Aquí no venimos por café ni por pan. Aquí venimos por misericordia. Segunda lección. La fe siempre responde asertivamente. Asertivamente. Porque uno puede responder equivocadamente. Puede responder emocionalmente. Hasta con ira, con enojo. Si ellos se hubieran quedado, eso también era una respuesta. Pero la fe siempre va a responder asertivamente. Y la fe, aunque sea inoportuna, siempre recibe una atención. En la parábola Jesús dijo, un hombre tiene un amigo. Ese amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque tengo una visita que ha venido de repente y no tengo que ponerle a ellos. Y el que está adentro dice, oye, es de medianoche, estoy acostado. Las camas eran en el piso. Los niños están acostados. Para levantarme y abrir la puerta tengo que despertar a todos estos muchachos. Dice, aunque sea su amigo, él no lo hará por ser amigo. Lo hará por lo malo de la hora en que llegó. Y le dará no solamente los 3 panes. Le va a dar mantequilla, le va a dar queso, le va a dar jamonilla, le va a dar café con leche y le va a dar todo lo que necesite. Pues estos hombres fueron inoportunos. Ya el Señor estaba listo, tal vez se había lavado los pies, estaba listo para cenar, para por fin descansar, y llegan estos. Pues la fe entra al lugar donde está Jesús. Hasta este momento ellos habían estado en las calles, habían pedido limosna, habían estado en una estera, habían estado en una esquina, pero ahora llegan donde está Jesús. La fe asertiva llega donde está Jesús. Dice la Biblia, llegado él a casa, vinieron a él los ciegos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Llegado a él a casa, vinieron a él los ciegos. Porque la fe llama la atención del Señor. Hermanos, ¿por qué Él
el Señor no los atendió en el camino? ¿Por qué no los atendió cuando ellos caminaban? Hay cosas que solamente Dios sabe. Pero el hecho de que hasta hoy no has recibido una respuesta a tu oración no debe ser un motivo para que dejes de orar. Aquí tenemos a dos hombres diciéndonos: insistan, persistan. Mira que a la mujer la atendió en el camino, a Jairo lo atendió y a nosotros no. A veces el Señor quiere que tú entres en su casa. Te lo digo otra vez. A veces el Señor quiere que tu fe te lleve a su presencia, al lugar donde Él está, donde Él se sienta, donde lee las Escrituras, donde se alimenta, donde ora. La fe entra a la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Y esta es la fe inoportuna. Entra a la presencia del Señor. Ahora los ciegos han pedido misericordia. Note esto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora están delante del Señor. Y el Señor les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Lección. Ellos piden misericordia. El Señor demanda fe. Again. Ellos piden misericordia. El Señor demanda fe. Para lo que tú estás pidiendo, el Señor te demandará fe. Tú pides sanidad, el Señor te demandará fe de sanidad. Estás pidiendo que se te abra una puerta para poder proveer los gastos de la familia en esta época de pandemia, el Señor te demandará fe. Estás pidiendo paz porque hay demasiada turbulencia y angustia y depresión. El Señor te demandará fe. Para lo que tú pidas, el Señor te demandará fe. ¿Creéis que puedo hacer esto? Dice el versículo 28. Ahora, aquí viene lo que dije al principio. La fe responde con certeza. Ellos dijeron: sí, creemos. Sí, Señor. Voy a tratar de decirlo. Señor, ten misericordia. Es lo que yo pido. Jesús le dice: ¿crees que puedo hacerlo? La fe dice asertivamente, con determinación, con certeza: sí. Y ya no solamente dicen Hijo de David, ahora dicen: sí, Señor. La palabra kurios en griego solo se le aplica a Dios. Sí, Señor. Amados, quiero decirles esto. Solo el Mesías, en la revelación que se les daba a ellos en la sinagoga, solo el Mesías podía darle vista a los ciegos. Así que estoy en tu presencia. Necesito un milagro. Tú me demandas fe. Sí, Señor, yo lo creo. Así que cree conmigo hoy. Cree con los que estamos conectados hoy. Creo que hoy todas las embarazadas pueden orar por el resto de las embarazadas, aunque no conozcan a la persona. Vamos a orar así. Creo que hoy todos los que padecen cáncer pueden orar por el resto de los que tienen cáncer, porque lo entienden. Creo que hoy todos los desempleados pueden orar por el resto de los desempleados. Si nos unimos y vamos a ver la gloria de Dios.
Creo que hoy todas las viudas pueden orar por el resto de las viudas. Creo que hoy todos los extranjeros en tierra ajena pueden orar por el resto de los extranjeros y decir: sí, Señor. Creo que hoy todos los pastores podemos orar por el resto de los pastores, porque los entendemos y podemos decir: sí, Señor. Creo que hoy todos los que están padeciendo necesidad económica, escasez, estrechez, podemos orar. Creo que hoy todos los que tienen dificultad con el negocio, no saben si van a seguir, no saben cómo reabrir, no saben cómo van a conseguir financiamiento, podemos orar unos por otros porque lo entendemos y podemos decir: sí, Señor, asertivamente, responder con firmeza. No se registra ni una sola sanidad en el Antiguo Testamento de ceguera. No hay un registro de un solo ciego sanado. Y aunque no había ese registro, ellos sabían algo: el Mesías lo hará. Porque era la revelación que tenían, porque era lo que habían aprendido en la sinagoga, porque era lo que sabía un judío normal de aquella época. Sí, Señor. Hermanos, las revelaciones de Dios son asimiladas individualmente y Dios trabaja con nuestra revelación individual. De manera que si yo creo que la sangre de Cristo borra mis pecados, la sangre de Cristo borrará mis pecados. Pero ¿saben ustedes que hay denominaciones cristianas que no creen en la llenura del Espíritu Santo y no creen en hablar en lenguas, ni creen en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Serán salvos? Sí. ¿Pero orarán por los enfermos? No. Ni hablarán de eso, ni creerán en sanidad. No sé si me hago entender. Dios no va a actuar en ti más allá de la revelación que exponga tu fe. Para creer que seré sano, tengo que creer que seré sano. Para alcanzar el milagro de sanidad, tengo que tener la revelación de sanidad en mi corazón. Por eso el Señor les dice: ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. Porque Dios va a actuar con nosotros en base a la revelación que yo tenga de lo que Él es o de lo que Él puede hacer. Por eso podemos decir que la fe mueve la mano de Dios. Lo cantamos, lo decimos con música. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Si puedes creer, la fe mueve la mano de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque la fe determina el trato de Dios hacia mí. Me pongo acá. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, creo. Viene la respuesta: conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios trabajará con nosotros conforme a nuestra fe, y nuestra fe determinará el trato de Dios. Nuestra fe determinará el trato de Dios con nosotros. Seremos tratados de parte de Dios de acuerdo a la fe que expresemos delante de Dios. Termino con esto. La fe inoportuna recibe el toque de Dios. Siempre que hay fe, habrá un toque de Dios. Jesús le dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y dice: entonces extendió su mano y los tocó. Santo Dios.
conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero extendió su mano y los tocó. Es aquí donde yo digo, la fe mueve la mano de Dios. Les tocó los ojos, dice el versículo 29. Les tocó los ojos. No les tocó el estómago, ni les tocó las piernas, porque allí no estaba la necesidad. Les tocó los ojos. El toque de Dios. Y esta es mi oración. Y es la oración de mi alma. El toque de Dios. Dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Los ojos fueron abiertos. Él los tocó y los ojos fueron abiertos. Hoy quiero orar por el toque de Dios a nuestra vida. Porque hay un toque de Dios que limpia. Mateo 8:3 dice que vino al Señor un leproso e hincada la rodilla le suplicó y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Un leproso era inmundo. Un leproso no podía andar en libertad en la sociedad. Un leproso vivía fuera de la ciudad. Un leproso gritaba, inmundo soy. Pero viene a Jesús. Nadie podía tocar un leproso. Y el leproso tirado delante del Señor le dice, si quieres puedes limpiarme. Y dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció de él. Su lepra desapareció. Mis amados, la mano de Dios limpia. La lepra es un símbolo horrible del pecado, una enfermedad transmisible e incurable. Pero hay una mano que limpia. Y esa es mi oración. Un toque de Dios. Un toque de Dios que traiga limpieza a nuestro corazón. Dice que el Señor salió de la sinagoga. El Shabbat terminó, se fue de la sinagoga, llegó a la casa, pero encontró que en la casa la suegra de Pedro estaba enferma. Entonces dice la Biblia, llegó y tocó su mano. Tocó la mano de la suegra. Y dice, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Mateo 8:15. Hay un toque de sanidad. Cuando el Señor nos toca, hay sanidad. No hay enfermedad que resista al toque de Dios. No hay enfermo que haya sido tocado por Dios que no reciba sanidad. Y esa mano se mueve en la distancia para traer sanidad y liberación a las vidas. Ese toque también produce ánimo. En la experiencia de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, se están durmiendo los discípulos. Apareció el Señor rodeado de gloria con Moisés y Elías, que hablaban de la partida a Jerusalén. Se despierta Pedro y dice, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Viene una nube de luz, una nube de gloria y los cubre de la vista de ellos. Se escucha la voz del cielo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Se va la visión de la nube y aparece Jesús solo y están ellos tirados. Y dice, Jesús vino a Pedro, a Juan y a Jacobo, a Santiago, y los tocó y les dijo, levántense, nos vamos, levántense. Hay una fe que levanta, hay un toque de Dios que levanta. Si la fe mueve la mano de Dios y la mano de Dios nos toca, nos levantaremos de la confusión,
Nos levantaremos de la inanición, nos levantaremos de la depresión, nos levantaremos de la tristeza, nos levantaremos del impedimento que tenemos. Que la mano de Dios te toque, porque si la mano de Dios nos toca, nos levantamos. Llegó a la ciudad, sacó al hombre de la ciudad, dice que era endemoniado, sordo y mudo. Y Jesús, escupiendo, tocó su lengua, dice la palabra de Dios. Y el demonio se fue. Y el muchacho, el hombre, quedó viendo, oyendo y hablando. Un toque de liberación en este tiempo de opresión demoníaca, en este tiempo de ataques profundos, de insomnio, en este tiempo de influencias negativas, en este tiempo de práctica del ocultismo, de la santería, en este tiempo de festines demoníacos, en este tiempo de depresión, en este tiempo donde rondan los demonios de suicidio, los demonios de angustia, los demonios de ansiedad. Hay una mano que toca y esa mano trae liberación. Oro al Señor que la mano de Dios te toque y toda depresión, angustia y ansiedad desaparezca de tu vida. Todo pensamiento derrotista y todo demonio que te ha estado oprimiendo desaparezca de tu vida. No concluiremos esta reunión sin que la mano de Dios te toque y veas la liberación de Dios completa y profunda en tu vida. La mano de Dios bendice. Dice que le traían los niños al Señor. Los discípulos reprendían a los que traían a los niños, pero Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. De los tales es el reino de los cielos. Y dice, y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bendecía a los niños, a cada uno poniendo las manos sobre ellos, bendiciéndolos con el toque de Dios. El toque de Dios bendice. Que sea la mano de Dios tocando tu vida y bendiciéndote. El toque de Dios da luz, trae luz. No puedo, el tiempo se ha ido, pero a Bartimeo el ciego, dice que el Señor le dijo: quiero, y le tocó los ojos. El toque de Dios, y la luz volvió a los ojos de Bartimeo. El toque de Dios restaura. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro sacó una espada allá en el Getsemaní, le cortó la oreja a Malco, el soldado. La oreja cayó y dice la Biblia, Jesús tomó la oreja y lo tocó y la oreja le fue restaurada. El toque de Dios restaura. Cualquier cosa que hayas perdido, hay restauración. Restauración del gozo, de la energía, del entusiasmo. Hay restauración de la salud, hay restauración de la fuerza, hay restauración del ánimo, hay restauración de la finanza. El toque de Dios restaura. Malco quedó sin oreja, pero el toque de Jesús se la restauró. Y el toque de Jesús resucita. Ahí estaba Jairo con su hija y le dicen: no molestes al maestro, está muerta. El Señor saca a los que lloran y a los que lamentan y se queda solo con el papá y la mamá de la niña, con Jairo y su esposa y con sus 3 discípulos. Y dice, llegó y le tocó la mano. Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. El toque del Señor resucita. ¿Y cuántas cosas habrán muerto? Pero hay un toque de Dios que resucita, que trae vida. Un toque de Dios que vuelve a dar vida a aquellas cosas
que la vida, la enfermedad, los problemas, las contiendas, las dificultades, los errores hicieron perecer, hay un toque que da vida. Amados, seremos tratados conforme a nuestra fe. Dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Los ojos fueron abiertos. Hay dos cosas que quiero cerrar. Uno es que así como esos ojos se abren, Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y le dice que oraba al Señor para que nos abriera los ojos del entendimiento, para que comprendamos las riquezas de la palabra de Dios. Oro también que el Señor abra los ojos del entendimiento. Pero dice que el Señor le dice, hey, no publiquen esto porque me puede causar dificultad aquí. Y dice que ellos se van, pero llevan tanto gozo y tanta alegría que no pueden contenerlo. Y a todo el mundo le están diciendo lo que está pasando. Pero note lo que dice el versículo siguiente, el versículo 32. Es interesante. Ellos están sin vista. Han llegado a la casa, entraron a la casa ciegos. Salieron de la casa viendo. Entras a la presencia de Dios ciego. Sale de la presencia de Dios viendo. Pero mira el versículo 32, dice que cuando ellos salían, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. No sé si me hago entender. Ellos tienen años que no ven. Y cuando van saliendo de la casa, ¿qué es lo primero que ven? Un mudo endemoniado. Amados, santo Dios. ¡Ey, mudo! Nosotros éramos ciegos. Tú vas a recibir lo tuyo. Y el diablo endemoniado le dice, ¿qué va? Y ellos dicen, no podían parar. Dice que no podían parar de decir, santo Dios. ¿Sabe, hermanos? Gloria a Dios. A veces pensamos que Dios va a hacer un milagro y que el milagro será tan poderoso que estaremos libres de problemas y conflictos y necesidades para siempre. No. Ellos salen y lo primero que se encuentran es otro desafío de fe. Un mudo, si era mudo, pues era sordo y endemoniado. Pero ellos tienen fe para creer que allá en la casa, en esa casa, está el Hijo de Dios, está el Hijo de David, allí está el Señor. Y si lo hizo con nosotros, entra mudo, contigo también lo hará. Esa es la fe. Que cuando no hay oportunidad, encuentra una oportunidad. Hasta el mes de marzo de este año, Eric Juan era un ingeniero inmigrante más que había llegado a Estados Unidos, se había creado, estudió, etcétera, una aplicación, como muchos han hecho algo por internet. Ha pasado apenas 6 meses y hoy esa aplicación, las acciones de esa aplicación valen más que las acciones de Boeing, la compañía aérea más grande del mundo. Valen más que las acciones de Coca-Cola. Valen más que las acciones de cualquier compañía tecnológica o industrial del Dow Jones. ¿Qué vio este chino?
en medio de la crisis, todo lo que vio fue una oportunidad. Abre mis ojos, oh Cristo. Esta es la fe. No había oportunidad para ellos, pero la fe creó la oportunidad. Abre mis ojos, Dios. Nuestra hermana Wally ha visto una oportunidad también. Ni siquiera la pidió, pero Dios honra la fe. Y cuando ella escuchó que el Ministerio de Salud estaba pidiendo una serie de requisitos y protocolos para que las iglesias pudieran reabrir, inmediatamente se puso a disposición. Vamos a ver si escuchamos algo de esto. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es fiel. En ese momento, mientras que estaba orando y que el apóstol estaba predicando, también él mencionó de que se necesitaban unos protocolos para la reapertura de las iglesias. Y yo le dije, bueno, Padre, voy a entregarte mis conocimientos, lo que tú me has dado, para ayudar en la iglesia. En ese momento también sentí de Dios ayudar en la iglesia. Bueno, como le dije, cuando le comento esto, Dios abrió las puertas del cielo. Me recibí la noticia de que me habían aprobado el préstamo, recibí la noticia de que me iban a entregar la casa pronto, en ese momento de pandemia. Y cuando también recibí la noticia de que pude alquilar el apartamento a una buena familia, yo le dije, Padre, esto solo lo haces tú, porque en tiempos tan difíciles como estos, ¿cómo iba alguien a alquilar? Y también no solo eso, como hice los planes de seguridad o los protocolos en la iglesia, otras empresas me empezaron a llamar sin yo hacer propaganda, sin yo decir, bueno, yo voy a hacer protocolos a las empresas. No, solamente fue algo que quise hacer con la iglesia de corazón. Y Dios me abrió las puertas porque las empresas me llamaban y yo decía, ¿cómo obtienen mi número? Me dicen, no, que yo escuché o alguien me refirió, y así se iban, y ya he hecho varias empresas, protocolos a varias empresas internacionales en Panamá, y me ha ayudado entonces para suplir todo aquello que me hace falta. Le digo, hermanos, que cuando uno se aferra a la palabra, en ese tiempo yo me aferré a Filipenses 1:6, donde dice, tanto persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me aferré a esa palabra, a que si Dios empezó algo, Él lo va a terminar. Y también pude aprender de que cuando tú le entregas a Dios lo que Él ya te da, Él te lo multiplica. En este caso yo entregué lo que Él ya me había dado, que eran mis conocimientos. Y bueno, la honra y la gloria sean para Dios. Yo les digo que la verdad confíen en nuestro Señor, porque Él es un Dios fiel y Él no falla.